Niña de 5 años remitida a consulta hospitalaria de pediatría general para seguimiento de adenopatías. Aporta un informe de urgencia donde refiere cuadro de cansancio de una semana de evolución, aparición de adenopatías axilares hace 2 semanas, inguinales derechas dolorosas hace 3 días. Todas ellas menores de 0.5 centímetros, sin signos de inflamación, rodaderas y no adheridas. Rodaderas a ellos le dicen a las que no son, o sea, móviles, que ruedan. Ajá, sí. Continúa. Aporta las siguientes pruebas complementarias: analítica de sangre, hemograma, leucocitos de 5.720 milímetros cúbicos. Por milímetro cúbico. Linfocitos de 3.900, neutrófilos de 1.270. Hemoglobina de 13.1 gramos sobre decilitro con parámetros de serie rojos normales y plaquetas en 153.000. ¿Qué les parece esto? ¿Está normal o no? Leucocitos 5.720, linfocitos 3.900, neutrófilos 1.270. ¿Y será linfopenia o neutropenia? Neutropenia. ¿Cuánto es lo normal de, digamos, por cuánto diríamos que hay neutropenia? A ver, en adultos, ¿cómo se define la neutropenia? Menos de 1.500 neutrófilos por mil metro cúbico. Eso es la definición de neutropenia en adultos y en niños mayores de 1 año, o sea, en casi toda la infancia. A partir del año de edad hasta toda la vida, menos de 1.500 de números absolutos de neutrófilos, ¿no? ¿Verdad? Porque la definición es en números absolutos, porque lo otro es relativo, ¿no? Entonces, menos de 1.500. Y de hecho, generalmente se clasifica como neutropenia grave cuando es menos de 500. Neutropenia moderada si es entre 500 y 1.000. Y neutropenia leve si es entre 1.000 y 1.500, ¿verdad? Ahora, en menores de 1 año, eso sí es diferente, cuando hablamos desde las 2 semanas de vida hasta el año de edad, entonces ya se dice neutropenia desde menos de 1.000. ¿Sí? Pero en general es menos de 1.500. Entonces aquí hay neutropenia. Entonces en el frotis encontramos neutropenia leve confirmada y linfocitos de características linfomonocitoides. Bioquímica, Lea, ¿qué es eso? Bioquímica, proteína C reactiva menor a 0.5 miligramos sobre decilitro. Velocidad de sedimentación globular 44 mililitros por hora. O sea, por ahí está bien, ¿no? Función renal, glucosa, iones, función hepática, ácido úrico y la clorosiligenasa de las. Ajá. Coagulación normal. Y miren que ya le han hecho serología para virus de Epstein-Barr, para toxoplasma y para citomegalovirus, que salen negativas las genéticas, ¿no verdad? Ya pueden descartar. Le hicieron también una ecografía abdomen inguinal y encontraron un vaso en el límite alto de normalidad, o sea, el tamaño como que todavía no es hepatinomegalia, pero ya viene. ¿Ya? Adenopatía mesentérica subcentimétrica. ¿Qué significa subcentimétrica? Menos de 1 centímetro, muy bien. Y adenopatías inguinales menores de 1 centímetro, con conservación de morfología e ideografía inespecífica. Hay que correlacionar con contexto clínico. Sigamos. Muy bien. A ver, lea, doctora, las opciones. En un paciente con presencia de adenopatía, ¿cuál de los siguientes datos no le parece sugestivo de malignidad? Presencia de adenopatía en la región cervical inferior, coexistencia de síntomas constitucionales como cansancio o pérdida de peso, tiempo de duración de 5 semanas y presencia de adenopatías dolorosas. ¿Cuál es la dolorosa? A ver, ponga. Enhorabuena. Enhorabuena.
hablando no de cualquier fiebre, sino de fiebre prolongada, porque una fiebre de corta evolución puede darse en cualquier infección, ¿verdad? Sigamos. Síntomas acompañados como tos, disnea, disfagia, palidez, púrpura, ictericia o síndrome hemorrágico. Masas duras adheridas a planos profundos de diámetro mayor de 3 centímetros o de pulso progresivo. Localización supraclavicular o cervical inferior. Duración superior a 4 semanas. Hepatoesplenomegalia de consistencia dura. Alteraciones en el hemograma, elevación de LDH o velocidad de sedimentación Globular. y alteraciones en la radiografía de tórax. Entonces ahí tienen parámetros que les pueden a ustedes servir para pensar que son signos de alarma para que sea una adenopatía de un origen maligno o de una enfermedad grave, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? La localización supraclavicular o cervical inferior se puede dar en los tumores, los cánceres de problemas abdominales. O sea, el paciente puede tener un cáncer de estómago, un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón y tener una adenopatía K1, ¿verdad? Entonces, cuando son adenopatías arriba, es más probable que sea de faringitis, pero si son solamente supraclaviculares aquí en esta zona, entonces tienen que hacernos pensar porque puede ser que no haya ningún otro síntoma ni signo hasta que sea demasiado tarde, ¿no? A veces el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas no da nada y lo primero que se presenta es ganglio de capa. En semiología deben haber estudiado esto. Sigamos. Muy bien. Ahí, cuando ustedes quieran, pueden ver respuestas para mis comentarios, ¿no? Pero ahorita creo que ya podemos seguir. Muy bien. Sigue leyendo, doctor. Dice, una vez en consulta, lo principal es orientar a la paciente con una anamnesis y exploración física detalladas. Respecto a la anamnesis, la paciente no refiere procesos infecciosos de repetición o de gravedad, ni episodios febriles ni pérdida de peso, ni anorexia, ni sudoración, ni prurito nocturno. Miren que todo eso se pregunta, ¿no? Sigamos. Tampoco refiere aumento del tamaño ni del número de las adenopatías presentes desde el inicio del Eso cuadro. también es importante ver cómo fue la evolución, porque no es lo mismo una adenopatía que va, viene, regresa, aumenta, disminuye, que una adenopatía que lentamente va progresiva y nunca regresa, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Dice, no refiere a otra sintomatología. Muy bien. En antecedentes personales, dice, vacunación según calendario, no alergias, no ingresos, no cirugías, fármacos, toma de loratadina ¿Se oral. acuerdan de lo que le llaman la BCG-itis? Porque usted le pone la vacuna BCG y después presentan una adenopatía axilar que usted, pues, si nada más le vienen a consultar por eso, y usted ni siquiera se acuerda que le pusieron la vacuna BCG, usted nada más está buscando la causa de la adenopatía axilar y la causa es simplemente la reacción por la vacuna, ¿verdad? Digamos. Dice, fármaco de loratadina oral y corticoides tópicos nasales. Desarrollo Ponderoestatural o ponderoestatural normal. Alimentación completa y variada acorde a su edad, desarrollo psicomotor normal, dolor abdominal recurrente, otorrinolaringología, dice seguimiento por síndrome de apnea hipopnea del sueño. Muy bien. Y en antecedentes familiares, dice de la madre, dice trombocitopenia inmune y espondilitis anquilopoyética. Muy bien. ¿Qué es espondilitis? Claro, ustedes no deben decir vertebritis. No dicen, el paciente tiene columna vertebritis, no, ¿verdad? El paciente tiene espondilitis. ¿Sí? ¿Y qué es anquilosante? Que produce anquilosis. ¿Y qué es la anquilosis?
dos. esas cosas, bien. Ajá. Todas terminadas. Ya, ok, padre. Mi enfermedad inflamatoria. ¿Qué? Varios No hay por familiares. ahí, padre asmático, no hay consanguinidad. Dos hermanos sanos, varios familiares en rama materna con enfermedades reumáticas, uno leukodiritis anquilopeyética y el otro enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien. ¿Qué enfermedad inflamatoria intestinal, doctores? Que está inflamado el intestino. En medicina nosotros no le llamamos, si nada más está inflamado el intestino, no le llamamos enfermedad inflamatoria intestinal, le llamamos enteritis, nada más, o colitis, si es que el intestino es grueso, ¿verdad? Pero ¿a qué le decimos enfermedad inflamatoria intestinal? A las dos enfermedades autoinmunes que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Exacto. Bueno, sigamos. Doctor, ¿y por qué le preguntaron de la sudoración y del prurito nocturno? ¿Por qué le preguntaron de la superación del prurito nocturno? Esos son signos de alarma para patología. A ver, ¿tienes ahí? ¿Cuántos niveles? A ver, en el punto de la frente dice, la parte neurológica dice consciente y orientada, signos de niños negativos. En el cachete dice buen estado general. Buen estado general, sin lesiones cutáneas, tanto coloreada, bien nutrida e hidratada. En la boca dice amígdalas hipertróficas y resto de la exploración es normal. En el cuello dice adenopatías laterocervicales e inguinales menores de 1 centímetro, rodaderas no inflamadas y sin signos de alarma. En el tórax dice eupneicas sin dificultades respiratorias, función cardiopulmonar normal. En el abdomen dice que es blando, sin masas ni megalias palpables y que es no doloroso. Y en la zona inguinal, bueno, dice extremidades, adenopatías laterales cervicales e inguinales menores, de 1 centímetro, rodaderas no inflamadas y sin signos de alarma. Muy bien. Y acá dice peso. En el peso, 17.7 kilogramos, no sé, percentil 15, imagino eso. Percentil 15 menos 1,05 de desviación estándar. O sea, está, Un poquito bajo. pero dentro de lo normal. De lo normal, sí. Digamos. Talla 116 centímetros, el percentil 48 con una desviación estándar de 0.5. Menos 0,05. O sea, casi que lo promedio, ¿no? Sí. ¿Ya? O sea, si dijéramos que está bajo, estaríamos diciendo que está bajo solamente el peso, ¿no? Porque está todavía dentro de lo normal. Pero la talla está prácticamente en el promedio y el peso un poquito más, un percentil un poquito más abajo, ¿no? ¿Verdad? Ok. Índice de masa corporal 13.15 kilogramos por metro cuadrado, percentil 10, una desviación estándar de menos 1.28. No sé qué es eso. Superficie. Ya, superficie corporal 0.76 metros cuadrados. Es bastante empleado, carracosa de la guardia. Muy bien. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes pruebas consideraría menos indicada en este momento en nuestra paciente? Entonces, ¿qué no le harían ahorita? No le harían hemogramas, serología infecciosa, aspirada de la ósea, visualización de frontis en enfermería. No le van a hacer aspirado, ¿por qué? No tiene signos de ni no hay signos de nada. Ah,
bueno, en consulta se completa el estudio de adenopatía y pues, neutropenia revisando las siguientes pruebas complementarias. Analítica de sangre. En hemograma encontramos 3.730 leucocitos por milímetro cúbico con linfocitos 2.600 y neutrófilos 600. ¿Qué opinan de eso? Es una leucopenia con neutropenia moderada todavía, ¿no? ¿Ya? Hemoglobina de 13,1 gramos por decilitro con parámetros de serie rojas normales y plaqueta de 115.000. Y en el frote de sangre periférica le encontramos linfocitos de talla media, morfología variada, todos de aspecto maduro, o sea, no hay plasmos, citoplasma escaso, cromatina densa y sin núcleo aparente sin artículos, abundantes agregados plaquetarios. Bioquímica, encontramos una velocidad de nitrosedimentación de 35, que está bien, normal, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto es la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad normal de sedimentación? A ver, ¿está normal? ¿De cuánto a cuánto es normal? De 0 a 10. ¿Cuánto es normal? Díganme cuánto es normal. 0 a 10. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo? Ya, entonces está aumentada, ¿verdad? Función renal, hepática, iones, glucosa, LDH y ácido úrico normal. Serología, miren que le han pedido. A ver, lea, doctora. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G positivas para virus del herpes humano tipo 6 y la inmunoglobulina M positiva para Bartonella encephalitis. Virus Epstein-Barr, rubiola, toxoplasma, citomegalovirus, virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana negativos. Entonces sí se piden todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Leemos, pedir, ¿qué salió positivo entonces? Herpes y Bartonella. ¿Y entonces qué enfermedades estamos sospechando? ¿Qué es Bartonella? Arañaza gata. Prueba de Mantoux negativa, ¿qué es eso? ¿Qué es la prueba de Mantoux? ¿Ustedes les conocen con algún otro nombre? La prueba de tuberculina, la prueba de PPD, la prueba, ¿no verdad? Sí la conocen ustedes. Es la misma prueba de Mantoux, ¿no? La que se hace en el antebrazo. Bueno, exudado faríngeo, negativo. Y radiografía de tórax sin hallazgos. Menos mal no se inventaron nada. Sigamos. Con los datos clínicos y analíticos que tenemos ahora, ¿cuál crees que sería el diagnóstico más probable? A ver qué opinan. Tenemos las posibilidades de neutropenia postinfecciosa, neutropenia autoinmune de la infancia, o también llamada neutropenia crónica benigna de la infancia, neutropenia por consumo de fármacos y el síndrome de Cosmo. ¿Qué opinan? ¿Cuáles creen que sea? Piensan postinfecciosa. Bueno, más que postinfecciosa. Más que postinfecciosa. Enhorabuena. La respuesta es correcta. Lea, por favor, doctora. La neutropenia postinfecciosa es la causa más frecuente de neutropenia transitoria en pediatría. Que les quede claro esto. La causa más frecuente de neutropenia transitoria en pediatría es la postinfecciosa. Nuestra paciente presenta positividad para los anticuerpos IgM, lo cual quiere decir ¿qué cosa? Para virus del
la negativización de la IgM para Bartonella y del virus de herpes humano 6, como así ocurrió. Continuemos, pero antes de continuar, pongan las respuestas comentadas. Muy bien. Doctora, siga leyendo lo siguiente. Sigo. Ah, ya. Neutropenia autoinmune de la infancia o neutropenia crónica benigna de la infancia. Es la neutropenia crónica más frecuente en pediatría, sin embargo La crónica más frecuente en pediatría es la autoinmune. ¿Estamos claros? Ya. Sin embargo, nuestra paciente aún no cumple el criterio temporal de cronicidad ante una neutropenia diagnosticada en el contexto de una infección aguda. Uno de los retos consiste en determinar si la dicha alteración es secundaria a la infección, lo más frecuente, o bien la causa de esta. Fíjense ustedes que el hecho de que haya una infección en un paciente con neutropenia no necesariamente implica que la infección es la causa de la neutropenia, porque también podría ser que la neutropenia es la causa de la infección. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos neutropenia e infección, es probable que la infección haya causado la neutropenia, pero también podría ser que tiene neutropenia por otra causa y que secundariamente se infectó por la inmunodepresión, ¿verdad? Sigamos. ¿Ah? Neutropenia por consumo de fármacos. Aunque cualquier fármaco podría inducir neutropenia, los fármacos que toma la paciente no se encuentran dentro de los grupos que producen esta identidad de forma habitual. Miren ustedes, cuando hablamos de neutropenia por fármacos, hay algunos fármacos que causan neutropenia con mayor frecuencia, pero teóricamente cualquier fármaco podría causar neutropenia, ¿ya? Como reacción idiosincrasia. Entonces, en un primer momento, usted dice si esto está tomando desloratadina, corticoides, no son los que suelen causar neutropenia, entonces no hacemos nada. Pero suponiendo que no encontráramos otra causa, sí tendríamos que considerar la posibilidad, ¿no? Y Síndrome de Cosma. Es un síndrome caracterizado por neutropenia crónica congénita, manteniendo recuentos de neutrófilos menores de 200 milímetros al cúbico y asociando infecciones bacterianas graves desde el periodo neonatal. Nuestra paciente no presenta antecedentes infecciosos de interés. Entonces, ¿cuándo pensarán en un síndrome de Cosma? Cuando el cuadro es desde el periodo neonatal, desde el nacimiento, neutropenias muy graves, ¿no? Neutropenias del nivel de 200 o menos, imagínense, estamos hablando de unas neutropenias muy graves, y entonces uno dice, pues desde que nació, así de nacimiento, ha tenido neutropenia toda la vida, ¿ya? Y entonces hace una y otra vez infecciones graves, ¿sí? ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Muy bien. A ver, doctora. Neutropenia, definición. Recuento absoluto de neutrófilos circulantes inferior a 1000 por milímetro cúbico entre los 14 días de vida y 12 meses, o recuento inferior a 1500 milímetros cúbicos en mayores de 12 meses. Existe gran variabilidad según edad y raza. Miren, esa es la definición como les dije, ¿no? Pero, o sea, solamente que estamos hablando de un menor de un año, es menos de 1000, pero la mayor parte de los casos es menos de 1500 que hablamos de neutropenia. Sigamos. Epidemiología. Entidad poco frecuente, en torno a 1 de 100.000 niños en las formas adquiridas y a 1 de 1 millón en las formas congénitas. Muy bien. Clínica. La mayoría de las veces el diagnóstico es casual en el contexto de un proceso infeccioso. La neutropenia puede conllevar aumento de la susceptibilidad a infecciones, sobre todo de etiología bacteriana. Las infecciones se localizan con mayor frecuencia
cuando la neutropenia puede ser desde asintomática hasta producir infecciones graves, ¿no, verdad? Eso depende, la una, pues, de qué tan grave sea la neutropenia en sí, o sea, no es lo mismo una neutropenia leve, moderada, grave o muy grave, ¿verdad? Pero también depende de la duración de la neutropenia. También depende de los otros factores, porque acuérdense que la inmunidad no solo son los neutrófilos, ¿no? Depende de la integridad anatómica, de la integridad fisiológica y de las otras cosas que hacen inmunidad, ¿ya? Y cuando la neutropenia es grave, puede ser que no haya muchos signos inflamatorios y que solamente tengamos fiebre, ¿ya? Que sea más difícil hacer la parte de localización. Ya, sigamos. Lea la Neutropenia, clasificación. Según la intensidad de la neutropenia, tenemos neutropenia leve, 1000 a 1500 neutrófilos por milímetro cúbico, neutropenia moderada, 500 a 1000 por milímetro cúbico, neutropenia grave, inferiores a 500 por milímetro cúbico. Así como yo les dije que en los desnutridos graves, asimismo en los neutropénicos graves, usted tiene que ingresar al paciente, aislar al paciente y tratarlo como que ya está infectado, ponerle antibiótico neopentec, ¿sí? ¿Ya? No les voy a tomar el tratamiento, pero esas cosas deben saber ustedes. Ese paciente debe considerar que ya está infectado, así no debe hacer mayor cosa. Sigamos. Según su mecanismo de producción, neutropenia central o por defecto de producción, neutropenia periférica o por factores extrínsecos. Miren que es lo mismo que decir neutropenia por falta de producción o por exceso de destrucción, ¿no es verdad? Solo que aquí le llamamos central y periférica. Central quiere decir no se produce, periférica quiere decir que se destruye. ¿No? ¿Ya? Sigamos. Según su origen, neutropenia congénita, neutropenia adquirida. Según su duración, neutropenia aguda o transitoria, menos de 6 meses de duración, neutropenia crónica, neutropenia de más de 6 meses de duración. Observen esto, porque cuando usted dice transitoria, uno se imagina una semana, uno se imagina 2 semanas a lo más, ¿ya? Pero estamos hablando que transitoria puede ser transitoria por 5 meses. ¿Ya me explico? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cuáles son las causas más frecuentes de neutropenia transitoria, ¿cuál es? Las coinfecciosas. Y otra causa frecuente allí son las farmacológicas, las cosas por fármacos. Pero cuando ya hablamos de crónica, no es que estamos hablando de que a los 3 semanas es crónica, de que el mes es crónico. Cuando estamos hablando de neutropenia crónica, estamos hablando de más de 6 meses de evolución. ¿Sí? Y entonces ahí, ¿cuál es la cosa más frecuente? Las autoinmunes, ¿verdad? ¿Ya? Miren que a los 6 meses recién decimos ya no es transitorio. Sigamos. Esa nota no. ¿Ya? Tenemos causa de neutropenia
¿Cuál es el hemograma? Hemograma centro de referencia. Dice leucocitos normales, 2.300 neutrófilos por milímetros cúbicos, hemoglobina y plaquetas normales. Muy bien, siguiente. En la citometría de flujo, tiene neutropenia leve con recuento de linfocitos total normal y una correcta distribución en linfocitos T, B y radioactivos para la edad del paciente. Inmunofenotipo de cada una de las poblaciones linfocitarias compatible con la normalidad. Neutrófilos correctamente granulados y con una expresión observada de CD16. No se observan blastos CD34 más y no se observa un aumento de monocitos. Muy bien. Y por último, el test de capacidad oxidativa de los neutrófilos. La actividad oxidativa de los neutrófilos y de monocitos de sangre periférica medida por la capacidad de oxidación de la dihidrorodina mediante citometría de flujo es similar a la observada en la muestra control. O sea, está normal. Igual quiere decir que no hay que enfermedad. ¿En qué enfermedad es que se produce una disminución de la función de los neutrófilos? ¿Se diagnostica con eso? En la enfermedad granulomatosa crónica. ¿No? Sigamos. ¿Ah? Enfermedad granulomatosa crónica. ¿Ah? Claro que leve. Dado que en el centro de referencia presenta un número de neutrófilos normales como el resto de las pruebas complementarias sin hallazgo. No se amplió el estudio y se remitió de nuevo a consultas de realidad. Aunque no existe un protocolo establecido de atención tras la recuperación de la neutropenia, se debería confirmar dicha recuperación al menos en 2 ocasiones antes del alta definitiva de la consulta. Para ello se decide solicitar un hemograma de control. Y encontramos 3.850 neutocitos por milímetros cúbicos, 3.500 milímetros cúbicos, 500 neutrófilos por milímetro cúbico, hemoglobina 12.6 gramos por decilitro con parámetros de serie roja normales, salvo ¿qué es RDW? Amplitud de distribución eritrocitaria. Y está, 17.9. y eso es aumentado. ¿Y eso qué quiere decir? O sea que hay anisocitosis. Muy bien. Y 159.000 plaquetas. Muy bien. Entonces resulta que otra vez tenemos neutropenia. Digamos. Según la información disponible hasta este momento, ¿cuál de los siguientes diagnósticos les parece el más probable en relación con la neutropenia que presenta nuestro paciente? Postinfecciosa, cíclica, crónica idiopática o síndrome de Charles-Mann-Darlan. ¿Qué opinan? ¿Siguen pensando en postinfecciosa o les cambió algo? ¿Qué opinan? A ver. A ver, ¿cuál escogerían? Si tuvieran que apostar, ¿a cuál apostarían? ¿Ah? La C de Cristo. ¿Ah? La D de Diosito, la A de Amén o la B de bendición. La C de Cristo. Neutropenia. A ver, pónganle la neutropenia crónica idiopática. Enhorabuena, la respuesta es correcta. Muy bien. Doctora Bea.
cada 21 días baja, suben, bajan los neutrófilos. Y cada vez que baja, presenta ¿qué cosa? Fiebre y aftas. ¿Qué son aftas? Úlceras, la verdad, generalmente son orales, ¿no? O sea, hace fiebre y una especie de estomatitis o de faringitis y hacen aftas, ¿sí? Entonces tienen eso cada 21 días. Está como menstruación en vez de ¿verdad? Ya eso es una neutropenia cíclica y este no es el caso. Entonces, Pero, eso es congénito, lo que pasa es que tienen esa periodicidad. o sea, cada 21 días, todos los días. Claro, 21 Todos los días. meses de su vida pasa. Síndrome de Schwab-Diamond, a ver. Síndrome caracterizado por la presencia de neutropenia crónica asociada a condiciones recurrentes, insuficiencia pancreática exógena, talla baja y alteraciones esqueléticas. Miren ustedes, insuficiencia pancreática exócrina. ¿Qué significará eso? ¿Qué tiene el paciente? Le falta las enzimas pancreáticas. Y entonces, ¿qué va a presentar? Un síndrome de malabsorción intestinal. ¿Y entonces qué va a presentar? Va a presentar probablemente distensión abdominal, cólicos, diarrea de tipo esteatorrea probablemente, posiblemente presente déficit de vitaminas liposolubles, que son cuáles? A, D, E, K, y ya ustedes saben que se produce cuando hay déficit de esa vitamina, espero que sepan que se produce, y esa es una insuficiencia pancreática, ¿no verdad? Talla baja y alteraciones esqueléticas. Entonces es un paciente que no solamente presenta neutropenia, es un paciente que presenta también cosas visibles y eso es lo que corresponde a este síndrome. La verdad, aquí tenemos una paciente que tiene una quimiotripsina y la presa fecales normales y no presenta la clínica característica de este síndrome. Sigamos. Entonces, la posinfecciosa, o sea, ahí dice Entonces, que se infecciosa resuelve en una semana. se resuelve habitualmente en una semana. A ver si se resuelve Puede un tener poco semanas, más. o sea, que si duramos una semana ya podríamos estar sospechando. Ya no hay que esperar los 6 meses para decir crónica, pero sí para buscar otras causas aparte de la infecciosa, por ejemplo la fármacos, ¿no? Ante la persistencia de neutropenia en nuestra paciente, ¿cuál de los siguientes pasos les parece menos indicable a las opciones, doctora? Realización de aspirado de médula ósea, determinación del anticuerpo antineutrófilo, realizar estudio genético del gen ELA2 y la retirada del tratamiento farmacológico habitual de la paciente. Recuerden que está tomando la radina y corticoides, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas cosas le parece menos indicada? ¿El aspirador? No, o sea, es Claro. pero sí. A ver, lo que digo es, en las neutropenias transitorias las causas más frecuentes son infecciosa y fármaco. Y en las crónicas la causa más frecuente son las autoinmunes. ¿Ya? Pero obviamente, suponiendo que sea por fármaco, si usted sigue dándole el fármaco por 10 años, pues los 10 años va a seguir teniendo. ¿No? ¿Ya? A ver, ¿a cuál le apuestan? Al aspirado, con el aspirado. Oh. Dado que se trata de una neutropenia crónica, que a pesar de las pruebas complementarias realizadas carece de diagnóstico, el aspirador de médula ósea sí estaría indicado. Ponga la segunda determinación de anticuerpos antineutróficos.
parece difícil. No. A pesar de que la ausencia de anticuerpos antineutrófilos no excluye el diagnóstico, dado que la neutropenia autoinmune es la forma más frecuente de neutropenia crónica y que la mayoría de los pacientes sí presentan dichos anticuerpos, estaría indicado a solicitarlo. Pongan la tercera. Enhorabuena. Porque lea, doctor. ¿Qué alcanza a ver? Más o menos. La mutación del gen. A ver, ya. Pensé que no lo sabía. No, que sí. La mutación del gen ELA2 se ha asociado a neutropenia congénitas graves como el síndrome de Cosman. o O la neutropenia cíclica. Entonces, si pensáramos en el síndrome de Cosman, ¿qué es un síndrome de Cosman? Cuando pensamos en el síndrome de Cosman, desde el neonato tiene neutropenia muy grave y con infecciones recurrentes, en el caso. Oye, la neutropenia cíclica, a lo cada 21 días está haciendo neutropenia y está haciendo fiebre. Entonces, como no es ninguno de los dos casos, pero si fuera uno de esos, entonces sí estaría asociado probablemente a mutación de gen. Siga leyendo. Este gen está implicado en la síntesis de la elastasia del neutrófilo y su mutación se asocia a una aceleración de la apoptosis de los precursores granulocíticos. La clínica de este paciente no concuerda con ninguna de estas entidades. Muy bien, continúa. Y por último, la retirada del tratamiento farmacológico con cualquier fármaco es capaz de inducir una neutropenia a causa de una reacción idiosincrásica. ¿Qué es una reacción idiosincrásica? ¿Qué es idiosincrasia? A ver, eso sí debe saber. ¿Qué significa idiosincrasia? Ya. Sí, ¿pero qué significa idiosincrasia entonces? Cuando decimos idiosincrasia, queremos decir una característica, algo que es peculiar, algo que es propio, ya sea de una persona o de un pueblo, ¿no? ¿Verdad? Algo distintivo, algo peculiar, algo característico, que es diferente en ese individuo o en ese pueblo del resto, ¿no? ¿Verdad? Y en medicina, por eso decimos, esto es propio de nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Verdad? Decimos, esto es propio de la idiosincrasia de la ecuatoriana, ser así, ¿no? Pero cuando decimos en medicina una reacción idiosincrásica, ¿qué queremos decir? Que es una reacción que la tiene ese individuo por sus características biológicas, genéticas, muy peculiar de él, que nadie más va a hacer. O sea, este paciente hizo alergia al antialérgico, ¿no? ¿Ya? O sea, a nadie se le ocurriría que va a tener eso, pero justamente él hizo eso es una reacción idiosincrásica. No sabemos por qué, pero su genética es así. ¿Ya? Entonces, una reacción idiosincrásica es una reacción muy peculiar de una persona, ¿sí? Que usted no espera que la tenga. Entonces, cualquier fármaco podría dar como reacción idiosincrásica, dar neutropenia. O sea, justamente esa persona le hace alergia a la desloratadina, hace neutropenia por desloratadina, que no es una cosa, o hace neutropenia por corticoides, que no es una cosa común, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aunque la desloratadina y los corticoides tópicos no están entre los fármacos que más se asocian a neutropenia, sí estaría indicado retirarlo porque hemos buscado por otro lado y no encontramos. Entonces habría que hacer la prueba, si retirarlo del inicio de la neutropenia, ¿no? ¿Verdad? Sigamos. Muy bien. ¿Puede leer si el caso del doctor? Seguimiento. Ante la persistencia de la neutropenia, se decide remitir de nuevo al Centro de Referencia de Hemato-Oncología Pediátrica para la realización de anticuerpos antineutrófilos negativos en dos determinaciones. Aspirado biopsia de médula ósea, hipoplasia de la serie mieloide y marcados rasgos de hematopoiesis de las tres líneas hematopoiéticas.
asociada, que es una monosomía 7, ¿no? ¿Ya? Que es digamos, una asociada con peor pronóstico. Sigamos. Muy bien. A ver, vamos a ver sobre síndrome mielodisplasico infantil. ¿Sí puede ver? Sí. Síndrome mielodisplasico infantil. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo heterógeno de enfermedades heterogéneo de enfermedades clonales de la célula precursora hematopoyética. Estas enfermedades se caracterizan por citopenia de sangre periférica, una hematopoiesis ¿Qué alterada. es citopenia? O sea, puede haber leucemia, puede haber leucopenia, puede haber trombocitopenia, o sea, hay disminución del número, ¿verdad? Una hematopoiesis alterada y displasia a nivel de 2 o más líneas celulares en niños. A pesar de ser frecuente en adultos y niños son raros. La incidencia real es difícil de reconocer. Se estima que varía de 1.8 a 4 casos por millón de niños al año, según registros internacionales. Dentro de la patología hemato-oncológica infantil supone menos del 10% de los diagnósticos. Los síndromes mielodisplásicos pueden ser primarios o de novo, secundarios tras quimioterapia o radioterapia, asociados a otros síndromes, trisomía 21, trisomía 8, síndrome de Gottman, síndrome de Schwann-Diamond, anemia de Fanconi, ataxia, telangiectasias, esclerosis congénita, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome de Li-Fraumeni, neurofibromatosis tipo 1, monosomía 7, familiar, inmunodeficiencia congénita, síndrome de Monomag, síndrome de Blum. El 70% de los pacientes con síndrome mielodisplásico tienen alteraciones de estudio citogenético. La monosomía del cromosoma 7 es la alteración más frecuente, apareciendo en el 25-40% de los casos. Otras alteraciones genéticas frecuentes son la trisomía del cromosoma 8, la trisomía del cromosoma 21 y la deleción de parte del cromosoma 20. Tanto la monosomía del cromosoma 7 como los cariotipos complejos son alteraciones genéticas de mal pronóstico. Se entiende por cariotipo complejo la presencia de 3 o más alteraciones cromosómicas, incluyendo al menos una alteración estructural. Muy bien. Entonces, el síndrome mielodisplasico infantil puede estar asociado a muchas otras. Ahora, sigamos. ¿Alcanza el día, doctora? La Organización Mundial de la Salud clasifica los síndromes mielodisplásicos pediátricos en los siguientes grupos: síndrome mielodisplásico infantil, citopenia, refractaria de la infancia, menos de 2% de blastos en sangre periférica y menos del 5% de blastos en médula ósea; anemia refractaria con exceso de blastos, menos del 5% de blastos en sangre periférica y 5 a 20% de blastos en médula ósea; anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, más del 5% de blastos en sangre periférica o 21 a 30% de blastos en médula ósea o presencia de bastones de Auger en los blastos. La citopenia refractaria de la infancia es el síndrome mielodisplasico más frecuente en niños y adolescentes, representando la mitad de los casos. Afecta a ambos sexos por igual. Suele debutar como neutropenia o trombopenia y la médula ósea suele ser hipocelular o con cambios displásicos. La sintomatología será la derivada de sus citopenias, pero hasta un 20% de los enfermos están asintomáticos al diagnóstico. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ya, el resto creo que es tratamiento. No vamos a ver tratamiento, porque yo creo que ahí terminamos. ¿No? A ver, lea eso. ¿Cuál es la siguiente afirmación? Siguientes afirmaciones. ¿Les parece correcto en relación con la neutropenia? Primero, en los pacientes con neutropenia, las localizaciones más frecuentes de las infecciones son el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Segundo, las
gastrointestinales y sistema nervioso central. ¿Qué opinan? ¿No estás seguro? Sigan la siguiente llamada. La afectación de otras series celulares, como anemia o trombocitopenia, o la presencia de alteraciones morfológicas obliga a efectuar un estudio de la médula ósea. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? ¿Sí? A ver, lean el siguiente. En los pacientes con neutropenia grave, los signos inflamatorios propios de las infecciones están incrementados. ¿Qué opinan de eso? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? Siga. Las infecciones y el consumo de fármacos supone la causa más frecuente de neutropenias transitorias de la infancia, mientras que la neutropenia cíclica es la causa más frecuente de neutropenia crónica. ¿De acuerdo? No, falso. Falso. Entonces, ¿cuál sería verdadera? ¿Ah? La B de bendición. A ver, ponga la B de bendición. La B, no la de Diosito, la B de bendición. El estudio de médula ósea no es una prueba de primer nivel, pero sí deberíamos solicitarla ante un caso de neutropenia persistente una vez descartada la causa más evitada ante una alteración variable celular. O sea, continuar. Muy bien, ponga la primera para ver que no ponga respuesta comentada. A ver, ¿qué decimos de la primera? En el síndrome de Cosman aparece una neutropenia crónica No, congénita. en la primera signo. Ah, Sí, a ver, lea la primera. El paciente con neutropenia, las manifestaciones más frecuentes de la infección son el dato gastrointestinal y sistema nervioso central. ¿Verdadero o falso? No es correcto, falso. Falso. Estos pacientes sufren con mayor frecuencia infecciones en la piel, mucosa oral, nasofalítica, encías y región perianal. Los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas. Prácticamente los mismos de la flora. Se comporta como oportunistas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Los signos inflamatorios propios de la infección están incrementados? No. Al contrario, al no haber suficientes células, no hay una adecuada respuesta inflamatoria inmune y por lo tanto los signos pueden estar disminuidos o ausentes. Y la última no es verdad porque la causa más frecuente de la crónica es la autoinmune, ¿no? Ya, ahora sí ¿cuál de las siguientes afirmaciones me parece correcta? En el síndrome de Cosman aparece una neutropenia crónica congénita asociada a insuficiencia pancreática exógena, talla baja y alteraciones esqueléticas. ¿verdadero o falso? Digamos. Entre las causas de neutropenia postinfecciosa no se han descrito infecciones bacterianas. ¿Qué opinan? La mayor parte son virales, pero sí pueden haber como infecciones por bacterias, ¿verdad? Digamos. La neutropenia cíclica es una entidad con herencia autosómica recesiva caracterizada por una disminución periódica de la cifra de neutrófilos aproximadamente cada 21 días. ¿Qué opinan? Esa puede ser. ¿Ah? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Lo malo es que no es recesivo sino dominante. ¿Ya? Y la última. Todos los fármacos son capaces de producir una neutropenia transitoria en la infancia. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál escogen? La última. La ley de Diosito. A ver, la ley de Diosito. Correcto. ¿Ya? Cualquier fármaco es capaz, como reacción de idiosincrasia, aunque en realidad el 70% de los casos se limita a solamente un grupo de fármacos, ¿no? Ya vas a buscar cualquier fármaco. Digamos, la neutropenia cíclica, ponme lo que dice ahí. Es un patrón de transferencia autosómica dominante o de presentación esporádica, o sea,
que muchos de los casos no tienen antecedentes familiares, que se supone que deberían tener porque son antecedentes documentos. ¿Pero por qué? Porque son mutaciones nuevas. Son mutaciones de no. O sea, son el primero que tienen en una familia. ¿No? ¿Ya? Y a la otra ya vieron que era el fragmental. Y en relación con el síndrome mielodisplásico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, ¿quién puede darme las opciones? Por ahí, ¿cuál es la opción? Para su diagnóstico es imprescindible un estudio de médula ósea observando una médula celular y cambio clásico en las diferentes líneas celulares. La B se trata de una entidad frecuente en pediatría, causante del más del 20% de la patología hematológica. La monosomía del cromosoma 7 es la anomalía genética más frecuente encontrada y se trata de una variante con buen pronóstico. Son hallazgos habituales la presencia de hepatosplenomegalia en la exploración física y la presencia de anemia en el hemograma. ¿Cuál es correcta? La primera, a ver, póngame la primera. Bueno. Ya necesitamos confirmarlo con el estudio de médula ósea. ¿Sí? ¿Y las otras por qué no son? A ver, pongamos después de comentar. No es verdad que es frecuente, en menos del 10% de la patología hematológica. La monosomía es la anomalía más frecuente causada del 40% de la forma, pero no. Y no es frecuente la hepatosplenomegalia. La anemia no suele ser su forma de presentación, sino la neutropenia como sintromopenia asociada, ¿no? Digamos. Muy bien, entonces ahora vamos a leer puntos clave. A ver, después leemos. Pero déjale. Puntos clave. Existen gran cantidad de causas que pueden originar neutropenia en pediatría, siendo las infecciones agudas y los fármacos los desencadenantes más habituales dentro de las formas transitorias, y la causa autoinmune la más frecuente en las formas crónicas. La expresividad clínica es muy variable según la intensidad, duración y la causa de la neutropenia, desde formas asintomáticas en casos leves hasta infecciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente en las formas más graves. El proceso diagnóstico de un paciente neutropénico comienza con una anamnesis y exploración física detallada. El segundo paso será confirmar la neutropenia mediante un nuevo hemograma. Si persiste, se realizará un frotis de sangre periférica. El resto de las pruebas complementarias se orientarán en función de los datos anteriores. Se realizará estudio de médula ósea ante neutropenias persistentes, afectación de varias líneas celulares en el hemograma o detección de alteraciones morfológicas de los neutrófilos o presencia de células atípicas en el frotis de sangre periférica. De igual modo, una vez recuperadas cifras normales de neutrófilos, hemos de comprobar que se mantienen al menos en 2 ocasiones antes de alta definitiva. O sea, no, que ya está bien, ya váyase. No. Es que esas próximas dos pruebas, que el mismo día o No, pues, la próxima dos pruebas después de un mes, 2 meses. Tenemos que seguir, ya debe que caer. No, pues antes de dejarlo libre, ya vaya a su casa, vaya, ya, no. Sí. Hemos de considerar el síndrome mielodisplásico. Hemos de considerar el síndrome mielodisplásico como posible diagnóstico en niños con neutropenia, trombopenia o anemia persistente en más de 3 meses, aunque por lo demás estén sanos. El diagnóstico se realizará mediante el estudio de la médula ósea. La variante del O sea, síndrome... fíjense que no estamos hablando
de que solamente produzca neutropenia, ¿no? Sigamos. La variante del síndrome mielodisplásico asociada a monosomía del cromosoma 7 es la forma más frecuentemente encontrada y es relacionada con mal pronóstico. Muy bien, entonces está claro, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya se olvidó, ya terminado. Bien. ¿Ya? El otro caso